En el tema jubilados, Fausto, ¿qué escenario están viendo ustedes ahí en la consultora de Ferrer respecto a inflación y actividad? Digamos? ¿El riesgo hoy cuál es? ¿Que se espiralice la inflación y que al mismo tiempo caiga fuerte el nivel de actividad? ¿Qué están viendo? A ver, si vos me preguntás hoy cuál es el cambio más grande que estamos realizando en las proyecciones, es actividad económica. Actividad económica. Actividad económica, empezamos el año con un -1 y ahora estamos ya en -3 y subiendo y aumentando la caída, digamos, ¿no? Para mí hoy la probabilidad es que estemos entre -3,5 y 4 de caída de actividad económica. Va a ser una recesión relativamente fuerte. Muy fuerte. Es muy parecido esto al 2009. Mismo escenario, sequía fuerte como la del 2009 o peor, y escenario internacional con crisis financiera, ¿no? Entonces, estás hablando, ese año la economía cayó más del 5%. Yo creo que este año, vamos a ver, pero va a ser un escenario similar, ¿no? Claro, eso lo están previendo por el shock de la sequía que te pone 3 puntos abajo, más la caída por adquisitivo por la aceleración de la inflación. Y ten en cuenta... la falta de dólares. La falta de dólares. Fíjate, contado con liquidación. Contado con liquidación hoy es el tipo de cambio más alto de todos. Sí. ¿Qué significa eso? La gente está sacando la plata afuera. Cuando el contado con liquidación se pone arriba de todo lo demás tipo de cambio, es que hay una prima adicional por sacar la plata al exterior. ¿Y por qué la gente saca la plata al exterior? Muy sencillo, porque afuera está rendiendo 4% en dólares el bono del Tesoro norteamericano. Entonces, pasa lo que siempre pasa cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos. Tendés a tener una salida de flujos hacia Estados Unidos prende la aspiradora y eso también está complicando un poquito más la situación. ¿Y esta caída, esta revisión, una recesión más fuerte, como que vos decís, contempla en algún momento una devaluación del oficial o no es el gobierno que llega hasta diciembre? Yo creo que la devaluación del oficial es una cosa que no la veo. No la veo porque no creo que al gobierno le convenga porque vos para qué... lo último que va a hacer el gobierno se va a bancar una recesión más profunda, pero lo último que va a hacer es pegarle un salto al tipo de cambio oficial. Claro, porque lo que decías vos antes, cuando vos decís, che, ¿quién usa el tipo de cambio oficial realmente? Bueno, el importador cuenta gotas, sí, pero el precio que te llega a vos no es el del tipo de cambio oficial, porque como el tipo le falta insumo, no sabe a qué precio lo hago, 80 o 90. Le pone un tipo de cambio más alto, es una mezcla de tipo de cambios que él hará. Lo único que queda oficial es la carne de exportación, la leche de exportación, trigo y maíz. O sea, todos productos que producimos acá, alimentos que se exportan. Si vos devaluás el tipo de cambio oficial, le va a pegar a esos precios, que es lo peor que el gobierno quiere hacer en este momento, antes de las elecciones, y no tenés casi ningún beneficio con mayores exportaciones, porque no hay para exportar, ni tampoco un mayor beneficio con menores importaciones, porque no las tenés. Entonces, todos los beneficios de devaluar se los estás dando al próximo gobierno y vos estás teniendo todos los... La sumo aclara con el tema jubilados, pero fíjense estas dos placas que hablan cómo el gobierno está tratando de sujetar el tipo de cambio oficial, aunque no tiene dólar en la reserva, está tratando de que acompañe la inflación, pero que no se le vaya más arriba. Pero al mismo tiempo tiene que tratar de controlar esos dólares financieros, los dólares libres, el MEP, el contado con liquidación y el dólar blue, porque los precios ya se están formando en un dólar más alto. Claro. Y si esos dólares que hoy están alrededor de 400 pesos se disparan de 1 a 500 o se disparan mucho más arriba, eso significa un tirón de precios adicionales muy fuerte. Fíjense lo que pasó con el índice de precios de consumidor mayorista, perdón, el índice de precios mayorista no el precio de consumidor. El índice de precio de consumidor en febrero dio 6,6%. El índice de precios mayorista en febrero subió 7%. Pero la otra placa, por favor. Pero en el caso de los precios mayoristas importados, subieron más de 9% en febrero. Es decir, muy por arriba del índice de precio al consumidor, que fue 6,6%, y por arriba de la inflación mayorista, que fue 7%. Entonces, este tema de que los precios mayoristas ya estén al 104%, es el precio de salida de fábrica, es decir, por arriba del 102% que tenemos de inflación del consumidor, marca de bueno que todavía hay una inflación rezagada, que se va a ir volcando cada vez más al consumidor. Pero este dato de que los productos importados mayoristas, ya sea por importadores directos o por empresas que están importando, subió 9,2%, lo que está indicando es que se están formando precios por arriba del dólar oficial, porque el dólar oficial en febrero subió 5,5%. Y esto viene ocurriendo, ahí se ve en ese gráfico, ya desde julio del año pasado. Ahora sí, el gráfico siguiente. Fíjense, las barritas verdes son la suba de precios mayoristas importados versus la suba de precios del dólar oficial. Desde julio del año pasado, cuando se acabaron los dólares, empieza a ser mucho más fuerte la suba de precios los precios importados
por arriba de la suba del tipo de cambio oficial. En algún momento el año pasado alguien podría decir, bueno, pero estaban subiendo también en dólares los precios afuera. No, ahora están bajando los precios en dólares afuera. Claro. Digamos, hay caída de precios importados, pero aún así acá suben. ¿Por qué? Porque la idea es que todos están formando precios a 280, 290 pesos. Clara, ¿qué pasa con, y por eso no puede dejar el gobierno de que se le dispare más los dólares libres? Porque no solamente significaría desestabilizar toda la situación económica y financiera, sino que también significaría darle un impulso adicional a la inflación por arriba del 100%. ¿Qué pasa con el Fondo de Garantía de los Jubilados, del ANSES? En realidad creo que esto tiene una lectura social, una lectura previsional, una lectura económica que la realizaban recién. Un poco es importante que la gente entienda por qué se asocia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a los jubilados y pensionados. En el año 2007 en la Argentina, cuando se empieza a gestar la desaparición del sistema de capitalización que estaba representado por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, se crea en paralelo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Esto fue en julio del año 2007. Finalmente las AFJP desaparecen en diciembre del año 2008 por ley, donde se crea un único régimen que es el SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, y cuando desaparecen las AFJP en diciembre del 2008 y este Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se había creado meses antes, se derivan todos los aportes de los trabajadores que habían adherido al sistema de capitalización y que habían realizado justamente aportes y contribuciones desde el año 1994, que se había reformado el sistema previsional, y es ahí cuando aparecen, Maxi, las AFJP, hasta el año 2008 que estas administradoras desaparecen. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la plata de todo, es el aporte de todos los trabajadores que estuvieron en actividad entre el año 1994 y el año 2008 y que decidieron en ese momento, compulsivamente o no, porque hubo mucha desinformación y algunos terminaron en el sistema de capitalización prácticamente sin saberlo. Bueno, es ahí donde fueron a parar todos esos aportes. En el momento, ¿por qué se asocia a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de los jubilados y pensionados? A ver, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es de todos, porque todos nosotros, la mayoría, los que estamos bajo el régimen previsional general, pertenecemos al Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. ¿Por qué se asocia y queda enraizado en lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones? Porque cuando se crea este fondo, hay un artículo en ese decreto a través del cual se crea el fondo que dice que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la salvaguarda, y atención con esto, es la salvaguarda para garantizar el pago de jubilaciones y pensiones frente a cualquier contingencia. Yo creo que esto es clave, que no se difundió mucho, pero esta es la clave. Por eso queda el fondo asociado a las jubilaciones y pensiones. Este fondo se crea como salvaguarda para cualquier contingencia que exista en el Estado Nacional si hay algún tipo de inconveniente por distintas razones económicas para poder pagar jubilaciones y pensiones. De eso es de lo que estamos hablando justamente desde el día de ayer. ¿Cómo ves, Fausto, este tema desde la perspectiva? Yo sí lo veo desde la perspectiva del Estado consolidado. Me imagino que el Ministerio de Economía debe haber tenido que darle una explicación a Cristina Fernández de Kirchner importante para explicarle cómo aumentás la exposición de la deuda pública en manos del sector privado y además la deuda pública en dólares. Si uno lo mira, insisto, hay una confusión acá. Si uno lo mira desde el lado del balance del ANSES, bueno, depende de la evaluación que le des al bono que le van a colocar al ANSES, pero lo que hay es un cambio de tenencia del acreedor. Es decir, vos aumentás la deuda pública en dólares en manos del sector privado, porque estás vendiendo los bonos en este momento del ANSES. La ANSES lo único que cambia es, sigue siendo el mismo deudor, el Tesoro Nacional, pero en vez de
ponerte un papelito que dice te voy a pagar en dólares al ANSES, el Tesoro Nacional, que vale 25, te voy a pagar en pesos, y según tengo entendido, las condiciones del bono en pesos son muy favorables. Son favorables. Son muy favorables, que si lo emitieran para el mercado privado, que por ahí lo van a tener que emitir en algún momento porque no saben cómo hacer para refinanciar la deuda, sería verdaderamente condiciones muy favorables, muy favorables. Ahora, desde el punto de vista del Estado y el sector privado, bueno, tenés que convencer a Cristina de que estás vendiendo bonos en dólares que ahora van a tener privados y los estás vendiendo a estos precios. Sí. El otro tema de lo que vale verdaderamente en el fondo del ANSES, lo que vale verdaderamente, más allá de los bonos en dólares del Tesoro Nacional, que valen 25 centavos de cada dólar, justamente porque hay un riesgo enorme de un nuevo default, por eso valen eso. Lo que sí valen en el fondo de garantía del ANSES son las acciones de las empresas privadas, que obviamente nadie recomendaría en este momento que las salgas a vender, a rematar a estos valores, que es lo que vale en el mercado. Sí, sí. Pero vale en el mercado porque hay un desastre macroeconómico en la Argentina. Si la Argentina mínimamente se recupera en los próximos años, hay empresas que van a, no sé, multiplicar por 3, por 4 el valor de esas acciones. Entonces, me parece que eso sería un paso adicional, digamos, tocar las acciones del Fondo de Garantía del ANSES. A ver, sí, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es cierto lo que dice el decreto, que es para garantizar las jubilaciones, pero la verdad es que no hay mecanismo implícito en el FGS para que se pueda usar para eso. Yo considero que el FGS se perdió como fondo de los aportantes el día que se estatizaron las FJP. Porque esa plata de los FJP, y de hecho para eso se hizo. El Estado estatizó las FJP para quedarse con los fondos, no para otra cosa. A cambio le dio jubilaciones. Entonces ahora tenés este problema. No sirve para, el FGS en este momento no sirve para nada. No hay ningún instrumento legal por el cual vos podés sacar plata del FGS. No hay forma de sacar plata del FGS. Hasta el punto que en un momento, ¿te acuerdas que no consideran administrador del FGS? Porque nadie decía, ¿yo qué hago con esto? Si no puedo hacer nada. Cualquier cosa que haga, me voy al tema, tengo un problema legal. Primer punto con el FGS. Segundo punto, en los bonos, estoy de acuerdo, estos bonos que le están ofreciendo son recontra atractivos. Son bonos duales, o sea, sin cepo son bonos en dólares, o si la inflación sube más que el dólar, son mejores todavía. O sea que son bonos atractivos para el FGS. Que tienen un mismo riesgo. Tiene el mismo riesgo. Si te lo va a pagar el Estado argentino o no. Si se lo va a pagar el Estado argentino o no. Y hasta te diría que en estas condiciones, si vos sos el FGS, tenés un bono en dólares, ponés que cobras un cupón en dólares, por ahí tenés el riesgo de tener que salir a vender los dólares al oficial, como administrador del FGS, lo cual es hasta peor. O sea que para mí, en el canje no pierde el... Después hay que ver la relación de canje. Pero perdón, ahora si vos ves el Estado argentino consolidado frente al sector privado, y no es momento de vender los bonos que tenés a estos valores. De hecho, hace un mes y medio el Ministerio de Economía hizo un plan para recomprar bonos. Exactamente. No para venderlos, porque el mejor negocio del mundo, pero de nuevo volvemos, si hubiera algunos dólares, es que el Estado saliera a recomprar a 25 dólares lo que vale 100 para no tener que pagar 100 dentro de 7 años más los intereses. A ver, totalmente. El problema acá en realidad es que estás mostrando el descalabro que tenés en el fondo. Ese es el punto. Porque si la economía tuviera dólares, no valdrían 25% los bonos. Si el Estado tuviera financiamiento, no tendría que estar haciendo estas cosas. Entonces, en realidad lo que estás haciendo acá es una gran medida donde el gobierno está tratando de resolver varios problemas a la vez, o tratar de atacar varios problemas a la vez para no llegar a problemas mayores, que es lo que decías vos. Tenés, primera cosa que hay que resolver, financiamiento fiscal, asegurarte de tener cierta cantidad de bonos que puedas vender, en este caso dólares, porque es lo único que te compra hoy el mercado. Otra, poder mantener un controlado el tipo de cambio libre, y con eso a ver si controlas el blue. Y el tercer punto es esto de, tratar de controlar toda la situación y no llegar a un... Ahora, en última instancia, acá el problema principal es si aparecen o no los dólares reales. Porque acá no van a aparecer con toda esta operación, no aparecen dólares reales. ¿Qué estimación están haciendo ustedes de si en abril efectivamente empieza a entrar la cosecha? Hay toda una discusión si le van a dar un soja 3. Las cerealeras están pidiendo no directamente un soja 3, sino un desdoblamiento, un dólar para todo el año más alto. Hay todo un tironeo con eso. Hay sectores de la Casa Rosada que estarían de acuerdo con un desdoblamiento. Se discutió el otro día en el directorio del Banco Central, después no se llegó a nada. Es decir, se le mete más ruido y más incertidumbre, ¿no? A lo que es la orientación de la política económica. Porque ese es el otro tema. Vos podés hacer cualquier ingeniería financiera,
pero si creás más ruido y generás más incertidumbre, bueno, todo va a ser remar contra la corriente. Bueno, a ver, ahí está el otro tema que es la soja. La clave acá es la soja. Maíz, trigo, eso no, pero soja sí. ¿Cuántos dólares te empiezan a entrar a partir de abril? Exactamente, ¿cuánto te empieza a entrar a partir de abril? Y ahí le vas a tener que ofrecer algo al sector productor y exportador, porque la mayoría, cuando le metiste soja 1 y 2, ya se hicieron de los pesos necesarios para lo que necesiten, ¿no? Entonces ahora lo que está pasando con el agro es que está pidiendo algo más. Te dice, no es solamente para exportar ahora, porque yo tengo la plata. Me la diste hace unos meses. Lo que yo voy a necesitar es plata en los meses subsiguientes para sembrar de nuevo. Entonces, te están pidiendo directamente no un periodo limitado, sino un periodo más amplio, porque para que sea atractivo para el campo, tengo que poder venderlo más adelante cuando necesito sembrar. Y me parece que viene por ahí la discusión. Vos en el escenario base que están haciendo con Ferreres, donde vos decías se cae 5% el nivel de actividad, que ojo, Macri el último año tuvo 2% de caída, recesión de 2% con 50% de inflación. Ahora estamos hablando de 5% de caída con 100% de inflación. Sí, estamos un poquito menos. Por ahora estamos en 3,5 de caída PBI. Pero con riesgo a que se acelere. ¿Y cuánto de inflación? 110, O sea, estás viendo que se mantiene este escenario de restricciones por todos lados, pero la brecha sigue en 100% y no hay una devaluación. Y ahí te vas a una recesión con estos niveles inflacionarios un poco más. Sí, para mí el riesgo es más recesivo que otra cosa. Yo creo que el gobierno va a tratar de mantener este estado de situación lo más que pueda. Si es con más recesión, será con más recesión. Pero y tratar de compensar la recesión como sea. Y sí, después, no sé, hacer obra pública, algún platita adicional, pero más sobre las elecciones que otra cosa. Porque los otros escenarios tienen el riesgo que si vos, al no haber un plan económico mucho más integral, si vos te escapa, dejás que se te escape el dólar, la inflación... Es game over. No sabés dónde lo parás. Escenario de